olvidé y les voy a compartir también el enlace, ¿no? Qué raro, yo olvidándome de esto. Esperen que les comparta esto. Copiar enlace. A ver. Vamos. Bueno, pero fíjense, cuando dos vectores, su producto escalar da 0, quiere decir que son perpendiculares. Eso lo vieron en el ingreso, ¿no? Dos vectores cuyo producto escalar es 0, quiere decir que son perpendiculares, que es lo que había que demostrar, ¿no? Entonces, para cada t y para todo t, este es perpendicular a este. ¿Se entendió esto, chicos? A ver, podemos hacer, ok. Si tienen alguno en particular para preguntar, pregunten, a ver, podemos hacer algunos del... El jueves vamos a hacer algunos de los últimos, que son los de tipo parcial. Siempre es conveniente que ustedes los piensen primero, ¿no? A ver. Sí, decime. Tuve un problema haciendo la última parte del 13, que creo que es bastante cortito, lo podemos hacer. Perdón, ¿el D del 13? ¿13 parte D? No, el 13 es solo un ejercicio, pero nada, la última parte del 13 como que me faltó concluir. ¿La última parte del 3 o del 13 me están diciendo? Del 13. 13. Yo, el 13... Ah, no, qué tarada que soy. Sí, perdón. Estaba mirando otra cosa. Discúlpame. La última parte del 13. Bueno, a ver, yo pongo lo que tengo acá del 13 y vos me decís dónde... A ver. Dale, sí, es igual, es tipo todo un mismo ejercicio, pero... Ok. Entonces, a mí me piden que calcule una función h que tiene 3 variables, sabiendo que este campo, a ver si estoy copiando el correcto o tengo cualquier cosa acá, a ver. H es una función de 3 variables, es una función escalar, no me lo dicen, pero h iría de R3 en R, ¿no? H depende de 3 variables. Y esto tiene que ser un número real. ¿Por qué sé que H es de R3 en R? Bueno, porque esto que está acá tiene que ser un campo vectorial, ¿no es cierto? Quiere decir que esto tiene que ser un número. O sea que H evaluado en X y Z tiene que dar un número real. Por eso sé que H tiene que ser un campo escalar. Bueno, me dan este y lo que me dicen es que esto sería el rotor de A, ¿no? Es 0. ¿Ok? Bueno, entonces lo que habría que calcular es cuál es el rotor del campo vectorial A. Bueno, veamos. El rotor del campo A esto es la forma más fácil de acordarme, que es planteo como un determinante, que no lo es, pero no importa. En la primera fila, que tengo que poner? Como si fueran las componentes del vector gradiente, o sea, la derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z. En la segunda fila pongo el campo A. ¿Qué componentes tiene el campo A? 2X menos Y Z cuadrado y la función H.
Bueno, esto que está acá es una forma útil para no acordarme de memoria lo que es el rotor, que es un bodrio, ¿no? Porque es un determinante. Entonces, para no acordarme de memoria lo que es el rotor, esto lo pienso como el producto vectorial entre este operador y el campo. Cuando uno dice operador, que fíjense que estos ganchitos, porque acá hay 3 ganchitos, no están aplicados a nada, esto significa, bueno, la transformación lineal, derivar respecto de x, derivar respecto de y, derivar respecto de z. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la definición de lo que es determinante. A ver si se acuerdan. ¿Esto cómo sería? En la primera componente, tacho esta fila, tacho esta columna, cancelo, cancelo. Hago este con este menos este con este. Cuando uno dice este con este, ¿qué significa este con este? Sería derivar la función h respecto de y. Menos, y cuando uno dice este con este, ¿qué sería? Derivar respecto de z, la función que está acá, que se llama menos i z cuadrado. ¿Ok? ¿Qué me queda en la segunda componente? Ojo, de la segunda componente hay que cambiar el signo, ¿no? El determinante. Entonces, ¿acá qué hago? Cancelo esta fila, y como estoy en la segunda componente, cancelo esta columna. Tacho acá y tacho acá. Y calculo el determinante. Sería este por este. Ahora, ¿qué quiere decir este por este? Quiere decir que a la h la derivo respecto de x. Menos, acuérdense que esto lo estoy tachando, este con este. ¿Qué es este con este? Derivar respecto de z la función 2x. Y la tercera componente de este vector, que sería, cancelo esta fila, ahora, como estoy acá, en la tercera componente, cancelo esta columna. Fila, columna. Me queda este con este, ¿qué quiere decir este con este? Derivar respecto de x esta función. Menos, acuérdense que acá tacho y tacho, es este con este, menos este con este. Este con este, ¿qué significa? Derivar respecto de y la función que se llama 2x. Bueno, vamos a hacer las cuentas. Acá me queda la derivada de h respecto de y, que no la conozco, porque la h no la conozco y es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Cuánto da la derivada respecto de z de esta función? Me queda menos 2 y z, que con este menos me queda más 2 por y por z. Acá me queda menos la derivada de h respecto de x. Si derivo esta función respecto de z me queda 0, ¿no? Acá me queda 0. Y esto me va a quedar 0 y 0. Bueno, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice que este rotor da el nulo, ¿no? El vector nulo. O sea, 0, 0, 0. Bueno, si da 0, 0, 0, ¿qué quiere decir? Yo saco dos conclusiones ahí, ¿no? Tengo dos conclusiones. Esta función tiene que ser la función 0. Y esta función le voy a multiplicar por menos 1 ya, ¿no? Debería ser la función 0. Con estas dos igualdades, yo me tengo que arreglar para construir, o para saber, quién es la función h. ¿Quiénes son las funciones h? Que son, posiblemente me den más de una. Bueno, ¿con qué empiezo a trabajar? Voy a empezar por los dos lados, pero yo voy a empezar con la más fácil, que sería esta. A esta le voy a poner un 1 y a esta le voy a poner un 2. Empiezo por la segunda, que es más fácil. Bueno, ¿qué dice la segunda? La segunda dice que la derivada de h respecto de x me dio 0. Ahí ustedes pueden integrar, pero lo pueden pensar de la siguiente manera. Si cuando derivé la función h respecto de x me dio 0, quiere decir que la función h
la h, ¿de qué dos variables tiene que haber dependido? De la y y de la z, o sea, esta función h no tiene que haber incluido a la x, ¿se entiende eso o no? O sea que la h tiene que haber sido una, a ver cómo la podemos llamar, una función alfa que solamente dependió de y y de z. Esto que estoy concluyendo acá, ¿todo el mundo lo entiende? Si la h, cuando la derivo respecto de x es 0, quiere decir que la h es constante para la x. Y ser constante para la variable x quiere decir que la h solo tiene que haber dependido de la y y de la z. Hasta acá está todo bien, ¿no? Si no me preguntan nada, yo entiendo que esto está bien. Entonces, hasta ahora yo sé que la h tiene que ser así. Bueno, ¿qué usé acá? La segunda. Ahora, esto lo reemplazo en 1. ¿Qué quiere decir reemplazar esto en la ecuación 1? ¿Qué quiere decir reemplazar esto en la ecuación 1? Acá dice derivada de h respecto de y. Eso sería la derivada de alfa respecto de y. Más 2i z tiene que ser igual a 0. Entonces despejo esta, ¿no? Acá me va a quedar que la derivada de la función alfa respecto de y es 2i z. Bueno, si esta derivada da esto, quiere decir que la función alfa sería una primitiva de esta. ¿Vamos bien lo que estoy haciendo? Si la derivada de alfa respecto de y me dio esto, alfa que sería la integral de esta, pero claro, ¿respecto de quién? Respecto de y. ¿Cómo integro este concepto? Ahí lo consigo, porque es menos. Sería la derivada menos 2y. Me falta, sí, ya sé lo que me decís, me equivoqué acá, ¿no? Ahora sí. Entonces, integro. ¿Cómo integro acá? Me quedaría que la función alfa que ando buscando, que recordemos que es una función que depende de y y de z nada más, la alfa depende de y y de z, es, bueno, fíjense, el menos 2 y el z saldría afuera de la integral, menos 2z. Y la integral de y es y cuadrado sobre 2. Pero acá que había que sumar, hay que sumar una constante, ¿no? Cuando estábamos en análisis 1, que trabajábamos con funciones de una variable, bueno, las constantes eran funciones constantes, o sea, sería un número real. Pero, ¿qué quiere decir que yo acá tengo que sumar una constante? ¿Una constante para qué variable? Para y. Ahora puede tener de z también. Claro, exactamente. Entonces, lo que tengo que sumar acá es una función que no la conozco, pero le voy a poner una b de z, donde esta b de z es una función que solo depende del z. Solo depende del z. Bueno, entonces ahora tengo la alfa y ahora reemplazo acá. Reemplazo en h. Vamos a ponerle un cosito acá. Reemplazo. Entonces, ¿cómo me queda mi función h de x y z? En realidad ya la terminé porque ya usé las dos. Me van a quedar infinitas. La h de x y z es la alfa de iz. Y la alfa de iz, ¿qué forma tiene? Menos z y cuadrado más una función beta que depende de z. Este sería el resultado final. Por supuesto hay que dejarlo así, ¿no? Porque... Claro, a mí me había quedado, pero me confundí, o sea, me mareé un poco porque dije, o sea, como que creí que me tenía que quedar una sola, ¿no? Como algo que dependiera de z. Pero tiene sentido igual, porque casi la
Te escucho medio mal, pero a ver, vos lo que me dijiste, digamos, a ver si te entendí lo que dijiste, que usaste como si las usaste simultáneamente. Claro, sí, o sea, me quedó igual al resultado final, pero eso me parecía raro como que te quedara otra función adentro de una función que dependiese de Z. Igual tiene Y sentido, no, cuando derivo por sí, X se me va, y cuando derivo por Y también se me va, o sea, tiene sentido. exactamente. Una manera de, si el ejercicio no es muy bodrio, no es muy largo, bueno, podrían verificar si esto está bien, ¿no? Podrían verificar si esto está bien. Sí, perfecto. Y así lo dejan. ¿Se entiende? ¿Quieren preguntarle a algún otro, chicos? ¿O hago alguno que me parezca a mí? A ver. Déjame ver la práctica. Bueno, el 18 es complicado. A ver, déjenme ver el 19. Que son los de tipo examen, pero ¿ustedes ya los pensaron o no? ¿O están medios en la luna todavía, chicos? Si no los pensaron, los hacemos el jueves, digamos. No está ese, no llegué, como estaría como tratar de pensarlo. Bueno, entonces vamos a hacer algún otro, así no, y después, en todo caso, el jueves, aunque sea una hora del jueves, hacemos algunos de estos, de los que son un poquito más complicados. Bueno, vamos a hacer alguno nada más, porque estos son todos iguales, del ejercicio 15, que es simplemente uno solo hago, ¿eh? El ejercicio 15, ¿qué es lo que decía? Determinar si son conservativos, ¿no? Los siguientes campos. Vamos a hacer el D, por ejemplo, que no me va a dar mucho trabajo y a la larga necesito simplemente decirles cómo lo hacemos. A mí me dan este campo en R3. X más Z y más 2Z. Primero, este campo está definido en todo R3, o sea, el dominio de F es todo R3. Y cada una de las componentes del campo son C1, C2, C3, C cualquier cosa, porque, digamos, son funciones polinómicas, ¿no? O sea que esto me sobran, digamos, hipótesis, en el sentido de que, voy a poner así, Cn, ¿no? De R3, o sea, tienen todas derivadas continuas, las derivadas parciales son todas continuas. Entonces, ¿cómo puedo saber? Bueno, y R3 es lo que se llama un conjunto simplemente conexo, que traducido al lenguaje, digamos, que a ustedes les interesa, es que no tiene agujeros, más o menos, ¿no? Entonces, como no hay ningún agujero en R3, ningún agujerito que me fastidie, entonces esto es simplemente conexo. Y una manera de saber si un campo es conservativo en un dominio, un abierto simplemente conexo, es equivalente a ver si el rotor es cero, y que es equivalente a ver si la función tiene esto, admite lo que se llama función potencial. ¿Ok? Entonces, a mí me pide el ejercicio a ver si esto es conservativo. Entonces, ¿qué hago? Le calculo el rotor a este campo. O sea, calculo, el rotor, acuérdense, es el operador nabla, producto vectorial, el campo. En caso de que estuvieran trabajando en R2, la última componente del campo, si se quieren acordar de esta fórmula, la ponen como componente 0 y trabajan como si fuera un campo en R3. ¿Ok? Digo, si se quieren acordar de esta única formulita. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué tendría que ver? Si este rotor es 0. Si este rotor es 0, entonces quiere decir que este campo va a ser conservativo
Y como estoy en un dominio simplemente conexo, entonces voy a poder, abierto además, voy a poder calcularle la función potencial a este campo. Bueno, entonces calculemos esto. ¿Cómo era esto? Planteo IJK, que son los versores. En la primera fila, ¿qué van? Lo que se llama el operador nabla, o sea, derivo respecto de X, derivo respecto de Y, derivo respecto de Z. Segunda fila, las componentes del campo F. 2X más Y más 1, X más Z, Y más 2Z. Acá lo voy a hacer un poco más rápido que como hicimos antes, ¿no? ¿Qué pongo acá? Primera componente, tacho la primera fila, tacho la primera columna, tacho y tacho. Es este con este, ¿qué quiere decir? Derivo respecto de y esta función. ¿Cuánto da la derivada respecto de y de esta función? Y da 1. Menos este con este. Este con este, ¿qué es? Derivar respecto de z esta función. ¿Cuánto da? 1. En la segunda componente tengo que calcular un determinante, pero cambio el signo. ¿Cómo calculo la segunda componente? Tacho acá y ahora tacho acá. Tacho, tacho. Me queda este por este, que sería derivar respecto de x esta función. 0 menos esta con esta, que sería derivar respecto de z esta función. Como no hay z, me queda 0. Y la tercera componente, ¿cómo la calculo? Cancelo esta fila, cancelo esta columna y hago este con este menos este con este. Este con este, ¿qué sería? Derivar respecto de x esta función. Este con este, ¿qué sería? Derivar respecto de y esta función. Y efectivamente esto me da 0. ¿Vamos bien? El ejercicio no me lo pide, pero como yo lo voy a necesitar para la próxima clase, que es... El ejercicio no me lo pide, quiere decir que con esto ya está, ¿no? Porque el rotor de este campo es 0. ¿Ok? Entonces, conservativo. Y el ejercicio se termina acá. Ahora bien, si yo quisiera buscar la función potencial, ¿por qué? Porque cuando yo estoy trabajando en dominios abiertos simplemente con conexos, ser conservativos y existir función potencial son equivalentes. Son equivalentes. Entonces, supongamos que a mí me interese buscar la función potencial, que no me lo pide el ejercicio, pero lo quiero hacer para dejar las cosas planteadas para la clase que viene, que cuando tenemos las 2 horas. Entonces, supongamos que quiero hallar la función potencial. ¿Qué sería hallar la función potencial de este campo? Bueno, es pensar este campo como el gradiente de alguna phi, o sea, justamente que tenga función potencial, ¿qué quiere decir? Que f debería ser el gradiente, qué sé yo, de alguna función phi. Lo que yo busco, quiero la phi. O sea, yo quiero buscar qué función, acá, qué campo escalar. Tomo R3 porque tengo 3 componentes acá, ¿no? ¿Qué campo escalar phi? Al calcularle el gradiente me da justo el campo f. ¿Ok? Yo quiero calcular esta función phi. Bueno, entonces planteo esta igualdad. A ver, ¿cuál era el campo f? El campo f es 2x más y más 1. Lo tengo acá en la práctica, ¿dónde está? X más z y más 2z.
Bueno, este que es el campo F debería ser igual al gradiente de una phi que no conozco y justamente que la quiero encontrar, que sería la función potencial. O sea, que esto debería ser la derivada de phi respecto de x, la derivada de phi respecto de y, la derivada de phi respecto de z. Y entonces digo, bueno, a ver, ¿qué me queda si yo igualo estos dos vectores? Me quedaría lo siguiente. La derivada de la función phi que ando buscando yo respecto de x debería ser 2x más y más 1. La derivada de phi respecto de y debería ser x más z. La derivada de phi respecto de z debería ser y más 2z. Bueno, entonces vamos a ver otra vez. Acá le voy a poner 1, 2, 3. La idea es trabajar con estas tres ecuaciones sin olvidarme de nada para poder despejar quién es la función phi. Bueno, ¿cuál agarro? Cualquiera de las tres. Acá me parece que el grado de dificultad no es muy feo. ¿Qué sé yo? Supongamos que agarre la tercera. ¿Ok? Entonces, tomo la tercera. La tercera dice esto, justamente, que la derivada de phi respecto de z es i más 2z. ¿Qué quiere decir eso? Que la phi que ando buscando yo tiene que ser una primitiva de esta función. Bueno, sí. ¿Hay algún truquito para decir, tipo, me reconviene agarrar esta primero o es pasar? No. Es cuestión de echar una mirada y acá no son muy difíciles porque son tres lineales, pero es cuestión de mirar y decir, bueno, qué sé yo, agarro la que mejor me convenga porque es la más fácil. Es lo mismo, digamos. Igual va a salir igual con cualquiera que empiece. Entonces, buscar la phi que sería integrar, pero respecto de z. Bueno, ¿cuánto da esta integral? Esto da i por z, y es una constante. La integral de 2z sería z cuadrado, ¿no es cierto? Y ojo con esto, ¿eh? Acá tendría que sumar una constante. ¿Qué quiere decir sumar una constante? Sumar una constante para la variable z. Sumar una constante para la variable z. O sea que la función que yo voy a poner acá, en mi cabeza y bien escrita, ¿qué quiere decir? Que solamente tiene que haber dependido de x y de y. ¿Vamos bien? Eso quiere decir que esto es constante para la z. Fíjense que si yo derivara esto respecto de z, esto se me va y efectivamente me queda i más 2z, la derivada. Bueno, con esto que tengo, que la phi que ando buscando yo tiene esta forma, i por z más z cuadrado más alfa de xy. Entonces acá le vamos a poner un recuadrito. Bueno, ahora tomo la 1 o la 2. Yo voy a tomar la 2 primero. Entonces ahora lo que voy a hacer es, en 2, reemplazar lo que yo ya saqué. O sea, vamos a ver si trabajo ahora con la igualdad 2. La igualdad 2 me dice lo siguiente, que la derivada de phi respecto de y, miren, yo lo pongo así porque por ahí es más, me parece más fácil para ustedes. La pongo en el medio, ¿no? El dato. La 2 que me dice que esta derivada me tiene que dar x más z. Pero por otro lado, yo ya sé qué forma tiene mi función phi. Entonces, como ya sé qué forma tiene mi función phi, ¿cómo me quedaría la derivada de esta respecto de y? Si yo no me equivoco, me queda z más la derivada de alfa respecto de y. O sea, si yo derivara esta, porque la phi ya la tengo, bueno, no la tengo en realidad, me falta el alfa, pero digamos, el formato que tiene la phi yo ya sé que tiene que ser así.
Entonces acá, donde dice derivada de phi respecto de i, hago la cuenta. Me queda z más la derivada de esto respecto de i. Y esto es lo que me pide el ejercicio. Entonces, igualo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, esto tiene que ser igual a esto, entonces, ¿no? Entonces, de la segunda condición, ¿yo qué sacaría? Que la derivada de la función alfa respecto de i, este z se va con este z, me quedaría x, ¿no? ¿Muy bien? Bueno, ahora digo, si la derivada de alfa respecto de i da x, quiere decir que la función alfa, que nunca hay que olvidarse cuáles serán las x y y acá, ¿no? La función alfa sería la integral de x, ¿qué diferencial? Diferencial y. O sea, para calcular alfa yo tengo que integrar respecto de y. Bueno, integremos. Me queda x por y. Más una constante. Una constante. Si la función alfa depende, o sea, si yo estoy trabajando solamente con la variable x y la variable y, ¿qué sería algo que sea constante para la y? Y bueno, es cualquier función que solo dependa de x. Siempre hagan la cuenta, digamos, si ustedes vuelven a derivar acá respecto de y, les queda x y 0. ¿Con esto qué voy obteniendo? Bueno, voy obteniendo la forma que tiene la función alfa. La función alfa por ahora es x por y más beta de x, donde beta todavía la tengo que calcular. ¿Vamos bien? ¿Para qué hago? Esa función alfa la voy reemplazando en las phi, digamos, hasta obtener la phi que ando buscando, ¿no es cierto? O sea, vamos a poner acá, una vez que tengo alfa, reemplazo, ustedes por cada paso van consiguiendo el formato de la phi. Entonces, en el primer paso yo sé que la phi es así. Cuando usé esta ecuación, algo sé de la alfa ahora, y la reemplazo. Entonces, ¿cómo me va quedando mi función phi? A ver, mi función phi me va quedando y por z más z cuadrado, y por z más z cuadrado, ¿y qué dice acá? Le tengo que sumar la función alfa. ¿Pero quién me dio la función alfa? La función alfa es x por y más una cierta función que solo depende de x. Entonces, hasta ahora, la phi me va quedando de esta forma. A este le vamos a poner 2 asteriscos. Bueno, ¿qué usé? La 3 y la 2 ya la usé. La 3 y la 2 ya la usé. Me falta usar la ecuación 1. Entonces miro 1, ¿no? Entonces digo, ahora voy a 1. En 1. Bueno, en 1 que tengo, a ver, ¿qué dice la ecuación 1? La ecuación 1 dice que por un lado, la derivada de phi respecto de x a mí me tiene que dar 2x más y más 1. 2x más y más 1. Pero por otro lado, como yo ya tengo la phi, bueno, tengo la phi tiene esta forma, ¿cuánto me daría la derivada de esta phi respecto de x? Bueno, si yo derivo esto respecto de x, me queda 0, 0, y más beta prima de x. Entonces ahora me queda esta igualdad. Esta función tiene que ser igual a esta. Eso quiere decir que si esta función es igual a esta, la función que yo estoy llamando beta prima de x debería ser la función 2x más 1, ¿no es cierto? Por ejemplo, si está bien hecho todo y efectivamente este campo vectorial f
admite una función potencial, o sea, si existe una función tal que f sea el gradiente de esa función, cuando yo llego acá al final, esto me tiene que quedar una función que solo dependa de x. Si me queda algo con y o con z, quiere decir que o me equivoqué al principio y el campo que yo tenía no, o sea, o me equivoqué en el medio del ejercicio, cuando integré o cuando hice algún lío, o me equivoqué al principio y realmente no tenía rotor igual a 0. ¿Se entiende? Esto es coherente, porque efectivamente acá la beta depende solo de x, y esto me tiene que dar una función de x. Bueno, si yo tengo que beta prima es esa, ¿quién es beta? Integro. Acá estoy integrando en una sola variable, ¿eh? Esto me queda, la primera integral es x cuadrado, la segunda es x, y ahora sí, le sumo una constante. Ahora k es un número real. K es un valor real. Quiere decir que acá ya sé cómo es beta, ¿no? Entonces, ¿quién es la función beta de x? Bueno, la función beta de x es x cuadrado más x más un número real k. Una vez que conozco quién es beta, voy reemplazando acá y obtengo la phi. Entonces, reemplazo. A ver, vamos a ver entonces cómo me queda la función phi. ¿Quién sería la phi de x y z? Bueno, a ver. Me queda y por z más z cuadrado, y por z más z cuadrado más xy más beta de x. ¿Y quién es beta de x? X cuadrado más x más k. Y esta sería, uno dice esta, pero son muchas, ¿no? Estas serían funciones potenciales para la f. O sea, se supone que si yo hice todo bien, el gradiente de esta función phi me tiene que dar el campo vectorial f. El gradiente de phi, si yo hice todo bien, entonces el gradiente de phi me tiene que dar el campo f. ¿Ok? Bueno, me quedan 12 minutos, les quiero decir algo, siempre usando este ejercicio, ¿no? Eso más que nada para que el jueves, espero que puedan terminar la práctica y tengan cosas para preguntarme. Entonces vamos a hacer una aplicación de esto. Aplicación. Supongamos que me pidan calcular la integral sobre una curva gamma de f, diferencial de curva, y la gamma tiene esta parametrización. Gamma de t es e a la 2t cuadrado más coseno de t, tangente cuadrado de t, logaritmo cuadrado de 1 más t cuadrado. ¿Ok? T entre 0 y qué sé yo, a ver qué podemos poner. Vamos a poner pi sobre 6, supónganse. Pi sobre 6 son 30 grados. Pi sobre 3, no, pi sobre 3, vamos a poner. Pues el coseno queda más lindo, ¿no? Bueno, no importa, qué sé yo. ¿Vamos bien? Supongamos que me pidan esto. Bueno, acá vamos a usar lo que se llama pensamiento mágico, no sé, pensamiento no matemático. Que esa es la primera cosa que uno puede pensar. A mí me dan el campo F.
Entonces uno mira el campo, ¿no? El campo es este. Podría ser más feo, pero hagamos es este. Si yo tuviera que aplicar la definición de integral de línea, tendría que hacer la integral entre 0 y pi sobre 3 de f evaluado en los puntos de la curva, producto escalar, gamma prima de t. ¿Vamos bien? Eso sería aplicar textualmente la definición de integral de línea de un campo vectorial. Cuando yo miro esto y miro lo que es la curva, que es, bueno, yo traté de ponerla de manera espantosa, entonces digo, cuando yo haga el cálculo acá y multiplique por esto, me va a quedar una integral seguramente espantosa también. Ojo que estoy inventando en el momento, esto estoy inventando en el momento. Digo, bueno, por ahí me va a quedar horrible. Podría intentar hacerlo, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿no habrá alguna otra forma? O sea, supongamos que uno haga toda esta cuenta y le quede horrible esto, para integrar. Cuando digo esto me refiero a esto, ¿no? Horrible las integrales. Horribles las integrales. Entonces uno dice, ¿no tendría alguna otra forma de calcular esta integral de línea? Bueno, vamos a ver que sí. Y que es usando el hecho de que el campo F no es cualquier cosa, es el gradiente de un cierto campo escalar phi. Entonces digo, bueno, a ver, a mí me dan, olvídense de lo que hice arriba, me dan este ejercicio. Tengo que tomar alguna decisión. Una decisión podría ser, y bueno, voy y hago por definición. ¿Ok? Otra decisión sería, bueno, antes de hacer cualquier estupidez, me fijo si F es el gradiente, o sea, si F tiene función potencial, ¿se entiende lo que digo? O sea, antes de tomar ninguna decisión con el ejercicio, me fijo si yo puedo conseguir una función phi, tal que el gradiente de phi es F. Entonces hago esto en el ejercicio, ¿no? Voy y hago. Digo, qué suerte, me dio. O sea, justo encontré, ¿no? Que F es el gradiente de phi. Entonces yo me doy cuenta de esto en el ejercicio, digo, bueno, a ver, ¿qué me pedía el ejercicio? Calcular esta integral de línea, ¿no es cierto? Esto es lo que me estaba pidiendo el ejercicio. Bueno, pero ahora yo ya sé que F, el campo F, es el gradiente de una cierta función potencial phi. O sea, el campo F no es cualquier cosa, es el gradiente de phi. Y acá se puede usar una cosa que se llama, me parece que se llama segundo teorema de integrales de línea, que seguramente ustedes todos lo están recordando, ¿no? ¿O no? Lo que les digo. Bueno, veo que están en tema. Bueno, pero si no, buscan en la teórica. Ojo que esto es importante, ¿eh? Tenerlo en la cabeza. ¿Qué dice? Creo que es el segundo teorema, ¿no? Sí, estoy casi segura que se llama segundo teorema para integrales del cálculo integral para integrales de línea. Dice algo así como lo que se llamaba la regla de Barrow. ¿Ustedes se acuerdan que la regla de Barrow que decía? Que si uno conseguía una primitiva, ¿no? Para calcular la integral definida, la primitiva se evaluaba en el extremo superior menos en el extremo inferior. Esto es algo parecido. La idea es que yo conseguí phi, donde phi que es, digamos, el gradiente de phi es justo f, ¿no? Entonces, ese teorema, que si no lo tienen, lo buscan y se lo acuerdan bien, ¿esto qué sería? ¿Qué diría el teorema? Que para calcular esta integral, yo tendría que la función potencial evaluarlo en el último punto de la curva y restarle la función potencial en el primer punto de la curva.
entiende? Entonces, esto sería, que sale al toque esto, porque una vez que tengo phi, es fácil ahora, porque tengo que hacer, evaluar mi función phi en el último curvo de la, ay, Dios, en el último punto de la curva, menos lo que vale phi en el primer punto de la curva. ¿Para qué sería el último punto de la curva? Fíjense, la curva es esta, ¿no? Y me dicen que t va de 0 a pi sobre 3. ¿Qué quiere decir? El último punto de la curva es cuando t vale pi sobre 3. O sea que esto sería evaluar phi en gamma de pi sobre 3, y a esto le tengo que restar lo que vale la función potencial phi en el primer punto de esa curva. El primer punto es cuando t vale 0, o sea, gamma de 0. Bueno, ¿cuánto vale gamma en pi sobre 3? O sea, si donde dice t pongo pi sobre 3, esto me queda e a la 2 pi cuadrado sobre 9, e a la 2 pi cuadrado sobre 9, y el coseno de 60 es el seno de 30, es un medio. Tangente de 0 es 0. Acá estoy diciendo, no, perdón, tangente de pi sobre 3. Oh, ¿cuánto es la tangente de seno sobre coseno, no? ¿Cuánto da la tangente de 60? Es raíz de 3 sobre 2 por raíz de 3 al cuadrado, creo que es 3. A ver si alguno me hace la cuenta. Al cuadrado, está bien, ¿no? ¿Lo hice bien? Raíz de 3, exacto, pero al cuadrado es 3, ¿no? Gracias a Dios no puse el cuadrado esto. Y esto me queda horrible también. Logaritmo cuadrado de 1 más pi cuadrado sobre 9. Logaritmo cuadrado de pi cuadrado, ¿cómo era? 1 más pi cuadrado sobre 9. Pi cuadrado sobre 9 más 1. Menos. Bueno, esto lo inventé en el momento, ¿no? O sea, tampoco es que le va a quedar una cosa espantosa. Y phi de 0, que es más fácil, por supuesto, cuando t vale 0 me queda 1 más 1, 2, 2, 0, 0. Bueno, ¿y ahora qué hago? Como la función phi ya la calculé, que es la función potencial, evalúo. Menos mal que son y 58, así no evalúo nada. ¿Se entiende? No tengo que poner, tengo que poner acá, ¿no? Donde dice X y Z, y acá me va a quedar un bodrio, bueno, me va a quedar algo. Maldito, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? O sea, por ejemplo, si hay campos que no sean simplemente conexos, ¿ahí estamos al horno o no lo vamos a ver o lo vamos a ver? No, y si después, no, bueno, pero hay un montón de campos que por más que sean simplemente conexos, no son potenciales. Claro, claro, pero ponele Y tipo... ahí sonaste, ahí tenés que aplicar la fórmula de integral de línea. Es Claro, decir, claro. ¿cuándo puedo pasar? De acá a acá, ¿cuándo puedo pasar? Cuando yo me doy cuenta que justo el campo que yo tengo tiene función potencial, si no, sonaste. Ok, perfecto, sí. O sea, ¿Entiendes? todos los campos que vamos a ver es que sean simplemente conexos. No, no necesariamente, porque otra vez, hay un montón de ejercicios en la práctica donde se les pide una integral de línea de un campo y el campo no Sí, tiene por qué tener función potencial, ¿se entiende o no? bien, eso sí, pero por ejemplo, algún ejemplo que te diga, fijarte si es conservativo este campo y que sea un campo que no es simplemente conexo. ¿Eso también vamos a ver o no? No, no, en general vamos a trabajar, cuando piden, vamos a trabajar con regiones simplemente conexas. Si las regiones tienen agujeros, entonces, bueno, algo pueden decir las regiones agujereadas con respecto a curvas cerradas. Lo que no pueden usar es la equivalencia. Lo que no vale para las regiones que no sean simplemente conexos es la equivalencia, o sea, el sí, solo sí, entre conservativo y la existencia de función potencial. Después, en todo caso, el jueves hacemos un repasito de algunas hipótesis.
Bueno, acá déjeme terminar por lo menos el otro punto, que sería phi de 2, 0, 0 es fácil, ¿no? Acá tengo que poner 2, 4 y 2, 6 más k. Fíjense que en estos casos el k se va, porque acá también me va a quedar más k, que con este menos k se me anula. Digamos, a mí lo que me interesa es que entiendan, ¿no?, la idea de por qué a mí me puede interesar buscar una función potencial a un campo. Y cuando hablo de pensamientos que no son muy matemáticos, quiero decir, yo puedo mirar el ejercicio. Entonces yo veo que me dan esta curva espantosa, digo, qué sé yo, la verdad que antes de aplicar esta definición, prefiero primero ver si esto tiene función potencial. A eso me refería. ¿Se entiende, chicos? O sea, miren el ejercicio y bueno, en fin, tienen alguna otra herramienta. Si no, bueno, de última es cuestión de calcular la integral de línea por definición. ¿Quedó claro esto? Esto nos va a ayudar como para terminar los ejercicios de la práctica. Esos que son un poquitito más complicados y que son ejercicios de parciales o de finales o qué sé yo. ¿Vamos bien, chicos? Bueno, entonces nos vemos el jueves y espero que el jueves por lo menos tengan ustedes preguntas, no que yo haga. Y háganme acordar, por si me olvido, de hacerles un pequeño resumen chiquitito de qué cosas valen en simplemente conexos y qué cosas valen en conjuntos más generales. Porque algo vale, ¿eh? Algunas cuestiones valen. De nada, chicos. Bueno, vayan con Luciano antes que Luciano siempre antes que se enoje. Chao, chicos. Hasta la próxima, hasta el jueves.